Hola, bueno, hoy quiero hacer la reflexión, primero a modo de recomendación de esta obra Peronismo y Cultura de Izquierda, ¿sí? Cuyo autor es Carlos Altamirano y es editado por Siglo XXI. Ahí, digamos, en el texto se analiza de cómo es efectivamente esta relación, ¿no? Entre lo que fue el peronismo y la izquierda hasta antes de la aparición, ¿sí? Del peronismo, que tenía que ver fundamentalmente con las expresiones del Partido Comunista y del Partido Socialista, ¿sí? Me parece un debate muy interesante a quienes nos interesa este tipo de cuestiones. El libro empieza rastreando un poco desde los inicios del peronismo, ahí en la década del 40, y va haciendo todo un rastreo, llegando hasta Montoneros. Pero lo interesante acá es específicamente quería compartirlo con ustedes, ¿no? Esta reflexión que hace el autor en el capítulo 4, que es Peronismo y Cultura de Izquierda, que habla específicamente del año 55, o sea, ya año de la Revolución Libertadora, hasta el 65, que es momentos previos al golpe de Estado que va a recibir Ilia, ¿sí? Y con eso la denominada Revolución Argentina, la llegada de Onganía al poder. En esos 10 años, eh, ahí el autor plantea un debate muy interesante como fue la lectura de la izquierda de aquel entonces sobre el peronismo. Y en concreto del Partido Socialista, que si se quiere tener una visión mucho más burguesa, una izquierda liberal, ¿sí? A diferencia del Partido Comunista, que si bien los dos venían de un pasado profundamente antiperonista, en realidad también por lo que Perón en ese momento representaba, ¿no? Ese nacionalismo militante y anticomunista, ¿sí? Como se planteaba en aquel entonces, lo interesante es que de alguna manera, reconversión que va a hacer el Partido Comunista tiene que ver con el entendimiento con las masas, ¿sí? Es una izquierda que entiende que el fenómeno peronista, el hecho peronista, había llegado conquistado, enamorado a las masas populares. Entonces los sectores obreros realmente eran en su mayoría peronistas, la izquierda había quedado marginada. Entonces permite habilitar, ¿sí? Esta interpretación que hace el Partido Comunista y que empieza a hacer paulatinamente el Partido Comunista, de tomar una posición no de acercamiento, pero sí de mayor comprensión al fenómeno justamente peronista. Mientras que la izquierda, sin ir más lejos, cuando habla de la izquierda del Partido Socialista, reivindica el golpe de Estado de aquel entonces, aludiendo que efectivamente se iba un dictador, como se lo conocía el propio Perón, estando en la posibilidad de reinstaurar un lugar dentro donde, digamos, de alguna manera, la izquierda, esa izquierda liberal podía llevar adelante un montón de sus ideales y de sus objetivos, ¿no? Esto tiene que ver, me parece interesante para aquellos que le interesan para esta discusión, cómo fue la cuestión de la izquierda frente al hecho peronista. La izquierda liberal vinculada al Partido Socialista fue profundamente mucho más antiperonista. En un principio los dos eran antiperonistas con el Partido Comunista, pero el Partido Comunista empieza a tener una reinterpretación, una relectura de ese peronismo, fundamentalmente por entender que se había quedado con la mayoría de las masas. El Partido Socialista entra más bien en un periodo claramente de, eh, uno podría decir, no sé si el término corresponde, es eh, periodo más burgués, ¿sí? Claramente es una clase izquierda más clase media, ¿sí? Que da la lucha, la discusión de la izquierda desde otro lugar, ¿sí? Asumiendo sí una posición más bien antiperonista en ese sentido, con cercanía a otros sectores de la política también de aquel momento. Pienso en la UCRI, pienso en la Unión Cívica Radical del Pueblo, ¿sí? Y ese Partido Socialista que después le termina también costando el acercamiento real a las masas, ¿sí? Es al día de hoy que uno,
cuando observa los sindicatos, la gran mayoría responden al peronismo, y los que no lo hacen tienen o extracciones o grupos que responden a una izquierda más dura, que puede ser trotskismo, sí, leninismo, en unos casos comunismo, pero el Partido Socialista prácticamente no tuvo injerencia, o sea, se retira de la discusión de ese enamoramiento sobre las clases obreras, industriales, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, nada, me pareció interesante para pensarlo y rebatir, porque la discusión de la izquierda con el hecho peronista me parece, para abrir y para pensar nuevas visiones, y entre otras cosas, aprovechando la lectura de Carlos Altamirano, que suele traer autores muy interesantes para analizar ese momento, y también la posibilidad de pensarnos si cómo también los intelectuales de aquel momento fueron eh, tomando postura en aquel momento en particular. Eso me resulta muy interesante también, así que nada, te sugiero que lo leas, si te interesa también la histórica, el rol de la izquierda en general en la Argentina, cómo fue su vínculo con el movimiento obrero. Este es uno de los capítulos, en este caso el capítulo 4. Después hay otras temáticas que aborda en esta relación del peronismo con la cultura de izquierda, de este libro de Carlos Altamirano, hiper recomendable, del siglo XX. Bueno, espero que te haya resultado interesante, un llamado a la reflexión, a pensar este momento, si te gusta esta temática también. Bueno, te invito a ver todo el canal, los videos que así dispongas, que así quieras, y por supuesto suscribirte gratis al mismo. Te dejo un saludo.